Bienvenidos a la entrevista de France 24. En estas jornadas cercanas al Día Internacional de la Mujer, miles alzaron sus voces para enfrentar y denunciar la desigualdad de derechos y también los diferentes tipos de violencia de la que son víctimas. Esa violencia y la falta de derechos, como les decía, que sufren tantas mujeres, cobra dimensiones aún mayores para un sector en particular de este colectivo. Estamos hablando de las trabajadoras sexuales. Y es que esa violencia institucional, social y policial, entre muchas otras, sumada a la vulneración de sus derechos y también de sus libertades, dio lugar a que naciera AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, un sindicato desde el cual defienden los derechos humanos y también laborales de las y los trabajadores y trabajadoras sexuales. Y por eso en esta emisión de la entrevista nos acompaña Georgina Orellano. Ella es la secretaria general de AMAR. Georgina, bueno, en primer lugar, las trabajadoras sexuales de AMAR son mujeres adultas que ejercen este trabajo por consentimiento propio y de manera autónoma. En ese sentido, digamos que es clave diferenciar lo que es, por un lado, la trata de personas y la explotación del trabajo sexual autónomo, ¿verdad? Sí, primero decirte que AMAR es una organización que nuclea no solamente a las mujeres cisgénero, sino también a compañeras del colectivo travesti trans, hombres trans, maricas, compañeros no binarios, hombres heterosexuales. Digamos, hay una diversidad de identidades de género que ejercen este trabajo, aunque claramente en el Código Penal de nuestro país la que más criminalizadas y perseguidas somos las mujeres y las lesbianas, travestis y trans. Con respecto a la diferenciación entre trata y el ejercicio del trabajo sexual autónomo o la explotación laboral, en nuestro trabajo nosotras hacemos una fuerte incidencia política justamente para distinguir lo que es un delito a lo que es una actividad ilícita. La trata de personas es un delito donde no está presente el consentimiento ni la voluntariedad de la persona. Es un delito que no solamente se presenta en el mercado sexual, sino que también está en otros mercados laborales como el mercado textil o el mercado rural. Pero paradójicamente, el feminismo o un sector del feminismo busca abolir la prostitución como una forma de combatir la trata de personas, olvidándose que la trata existe en muchos mercados laborales y condicionando de esta manera a que ninguna persona, por más que sea mayor de edad, puede consentir o de forma voluntaria ejercer una actividad laboral que para muchas otras la mirada que tienen es que reproduce violencia patriarcal. Para nosotras lo que reproduce violencia son las condiciones laborales en las que lo tenemos que ejercer, son la clandestinidad, la falta de reconocimiento de derechos, la violencia institucional, las normativas que le entregan mayor poder a la policía, que justamente son normativas que buscan combatir la trata de personas, pero que le entregan más facultades a la fuerza de seguridad y a los operadores judiciales, que para nosotras son justamente parte de la necesidad y el tramado policial político que hace que en el 2020 sigamos hablando de la trata de personas con fines de explotación sexual. Georgina, precisamente un debate histórico al interior del feminismo en torno al trabajo sexual tiene que ver con dos posturas opuestas, el abolicionismo versus el regulacionismo. Las abolicionistas, recordemos que sostienen que no hay autonomía posible en lo que es el trabajo sexual mientras dure lo que ellas consideran esta mano invisible de la explotación patriarcal, mientras que las regulacionistas, por otro lado, defienden un Estado que regule la actividad de ustedes, pero desde AMAR adhieren a una tercera posición, ¿verdad? Que es la despenalización del ejercicio del trabajo sexual en personas mayores de edad. Contanos, Georgina, cuáles son las objeciones que ustedes tienen respecto del abolicionismo y del regulacionismo y qué caracteriza a su postura de despenalización. Sí, la verdad que sí es cierto que uno de los pocos temas que divide a todo el movimiento feminista y a los feminismos en su conjunto es la discusión de qué tenemos que hacer, ¿no?, con el trabajo sexual, si hay que abolirlo, reglamentarlo, prohibirlo, regularlo, darle derechos a los y les trabajadores sexuales. Nosotras cuando comenzamos a caminar por los espacios feministas, a intentar levantar nuestras voces, a hacer oír nuestras demandas, nos encontramos con que ya esa grieta, que muchos llaman grieta, ya existía, sin las voces nuestras, ¿no?, que había posiciones tomadas sin siquiera tomarse el trabajo de haber escuchado las voces del colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales. Por eso
No creemos ni en el abolicionismo ni en el regulacionismo porque parten de una idea por ahí un poco, a veces como muy utópica, ¿no? En nuestro país ha adherido a un modelo abolicionista del año 1949. Se supone que el abolicionismo no persigue a las personas en prostitución, pero lo cierto es que en nuestro país todavía siguen vigentes códigos contravencionales que detienen a nuestras compañeras en 17 provincias solo por el hecho de salir a la calle a poder ejercer el trabajo sexual. Así como múltiples otras normativas que terminan criminalizando y cercenando aún más el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Con la postura regulacionista también nos enfrentamos con distintas diferencias que tenemos porque nosotras sostenemos que el Estado ya está regulando el trabajo sexual, que lo mantenga en clandestinidad, que existan normativas que restrinjan distintos espacios donde podemos desarrollarlo. Es una forma de regulación, ¿no? Te prohíbe, te regula, te restrinja, te dice, bueno, acá no podés trabajar, tenés que hacerlo a 200 metros de colegio, de iglesia, de templo, de hospitales, de viviendas. Creemos que es una forma de regulación a través del derecho penal. Y desde AMAR y desde el movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales a nivel internacional, planteamos una tercera postura que justamente viene a recoger las demandas nuestras, es decir, nosotras queremos una despenalización de nuestro trabajo. Queremos que se deroguen todo este tipo de normativas que le entregan más facultades a la policía, a los operadores judiciales. Queremos un reconocimiento de derechos laborales, que muy poco se habla, de obra social, de aporte jubilatorio. ¿Qué pasa con las compañeras trabajadoras y trabajadores sexuales que superan el piso de una edad laboral, ¿no? Que el sistema capitalista te marca hasta los 60 en nuestro país, hasta los 65, 60 para las mujeres y 65 años para los varones, y nuestros compañeros y nuestras compañeras que llegan a esa edad no tienen ningún aporte jubilatorio, se precariza aún más su vida, se exponen a mayores dificultades y vulneración a sus derechos. Entonces el modelo de despenalización busca eso, ¿no? Que el Estado atienda las demandas de nuestro colectivo, pero que seamos nosotros las que delineemos ese tipo de políticas públicas. Georgina, vemos en tu camiseta, sé que también la llevas en la piel, ¿no? Tatuada, una palabra que históricamente ha sido usada por muchísimos hombres para denigrar y para insultar a muchas mujeres, a veces mujeres que simplemente expresan de manera libre su sexualidad, sus deseos, pero ustedes lo que hacen es tomarla, la resignifican y la hacen propia, ¿verdad? Sí, totalmente, sobre todo porque, como bien dijiste, la palabra puta tiene históricamente y socialmente una connotación negativa, peyorativa, patriarcal, que se utilizó a lo largo de nuestra historia y de nuestras sociedades como una forma de aleccionamiento y de señalamiento a aquellas personas que nos salimos de ciertas normas establecidas por el sistema patriarcal. Todas y todes quienes nos hemos salido de ese tipo de normas hemos sido acusadas de puta, hemos sido señaladas por putas, hemos sido cuestionadas por putas. Y parte de la lucha que llevamos adelante desde AMAR, como otros movimientos de trabajadoras sexuales, también tiene que ver con una cuestión, ¿no?, de dar la gran batalla cultural. De nada nos va a servir tener una ley que reconozca nuestro trabajo si en la sociedad todavía vamos a seguir sufriendo situaciones de estigma y discriminación cuando queremos acceder a la salud integral, cuando queremos, no sé, llevar a nuestros hijos o a nuestras hijas al colegio, cuando queremos ser también aceptadas socialmente. Eso, la ley por ahí nos ayuda con una herramienta, pero después la batalla cultural la tenemos que hacer ¿no? Reapropiándonos de la injuria, ¿no? Dando también una disputa en el sentido del lenguaje, entender que todo lenguaje es político y entender también que no podemos seguir regalándole una identidad que nos pertenece para que se siga utilizando de manera denigrante, ¿no? Y a aquellas compañeras y compañeros. Por eso para nosotros es importante que la palabra puta sea resignificada, la reapropiación de la injuria como parte de dar la gran batalla cultural y la reapropiación del lenguaje, darle un lenguaje mucho más político y entender que la palabra nos pertenece y que si se utiliza socialmente como una forma de insulto, justamente es porque detrás de esa palabra hay todo un colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales cuyo trabajo está estigmatizado y no está reconocido. Ahora, hay una anécdota familiar tuya que contaste en alguna vez, en alguna oportunidad, y que puede ilustrar, ¿no?, de alguna manera cómo está parada la sociedad frente a las trabajadoras sexuales. Es que para una tarea de actividades plásticas en el colegio, a tu hijo le pidieron que dibujara el trabajo de sus padres y él te dibujó a vos parada en una esquina con un auto y con la leyenda "Mi mamá es trabajadora sexual". Vos contabas que la maestra tachó la palabra sexual, la cambió por social, de modo que quedó la leyenda trabajadora social. ¿Qué nos dice esta anécdota, este episodio de la sociedad en la que vivimos, Georgina, y de los retos que todavía nos quedan? Es un tabú para muchos, ¿verdad? ¿Todavía el trabajo sexual?
Bueno, primero creo que hoy por hoy, en este caso puntualmente mi hijo, pero también hay muchísimas anécdotas de otros hijos e hijas de trabajadoras sexuales que se hacen cargo de que su mamá es trabajadora sexual, que no solamente lo naturalizan, sino que lo perciben y lo reconocen, sacando toda la carga negativa y peyorativa que históricamente hemos enfrentado nosotras. Nos da cuenta también, ¿no?, del cambio generacional, de la importancia de la transformación de la sociedad, y es el feminismo un poco del que nosotras abrazamos, ¿no? Un feminismo para la transformación, es decir, que lo que nos pasó a nosotras no le pase a las futuras generaciones, y que todo lo que las violencias y opresiones que atravesamos nosotras no lo puedan vivir, o por lo menos dejar ciertas herramientas. Mi hijo sabe que soy trabajadora sexual, lo cuenta en sus espacios, y tenemos en cuenta siempre que no todos lo van a aceptar, ¿no? Que tenemos que hacer con mucha paciencia la militancia de repetir las veces que sea necesaria para reeducar, porque hay mucho desconocimiento sobre nuestra actividad, hay mucho imaginario social instalado que hace que no se hable porque es un tema tabú, es un tema que genera, bueno, que genera muchas contradicciones también con las propias sexualidades jerarquizadas en nuestra sociedad, y con la manera en la que percibimos la sexualidad sobre todo, ¿no? Y que hay muchas personas que perciben la sexualidad de una manera y hay otras que percibimos la sexualidad de otra, porque justamente somos diversos, somos diversas, y eso es lo que hacemos entender al feminismo, que por ahí hay muchas cosas que muchas feministas no van a elegir para con su vida, pero eso no significa que anulen que otras sí lo puedan elegir para la vida de ellas. Y eso es lo que planteamos cuando planteamos la cuestión del reconocimiento del trabajo sexual. Es una realidad, el trabajo sexual existe. Nosotras en AMAR es un porcentaje muy grande las madres solteras que ejercemos el trabajo sexual, y queremos no solamente tener derechos, sino que nuestros hijos, nuestros entornos habiten en una sociedad inclusiva y que no nos siga excluyendo como históricamente tuvimos que atravesar. Georgina Orellano, muchísimas gracias por estos minutos en la entrevista de France 24. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes los invitamos, por supuesto, a continuar informándose en el resto de la programación de France 24 y también en nuestra página web www.france24.com.